Bien, las funciones dentro de PHP son bastante utilizadas también. Inclusive hay un paradigma, una forma de programar que se basa exclusivamente en funciones, en donde tenemos un directorio en donde tenemos todas las funciones posibles de agregar, modificar, eliminar, listar, cargar combos, cargar grillas, etcétera, ¿verdad? Y nada más que se le llama a esas funciones dentro de una página y se le va pasando los diferentes parámetros necesarios, ¿verdad? Entonces, las funciones son cosas muy utilizadas, se asocia mucho lo que es a la programación orientada a objetos dentro de PHP, que es otra rama también de programación. Nosotros la forma que vamos a ver es la forma tradicional, vamos a decirle, ¿sí? O sea, PHP puro. Después está el PHP orientado a objetos, que por cuestiones de tiempo ahora ya no vamos a poder desarrollar todo y va a crear una confusión si aplicamos los dos y después utilizamos nada más que uno. Entonces, para evitar eso, entonces vamos a hacerlo de la forma tradicional y que tampoco es algo que está mal, ¿verdad? Porque eso es lo bueno que tiene PHP. Este lenguaje de programación acepta cualquier forma de programación y ninguna es mejor que otra. La única diferencia es que al que vos más te acostumbres, utiliza eso, ¿verdad? Y al que te lleve menor líneas de código, ¿verdad? Que sería lo ideal. Entonces, en ese caso es que se utilizan las funciones porque las funciones se pueden reutilizar en prácticamente todos los formularios, ¿verdad? Entonces, pero para eso tenemos que saber también lo que es programación orientada a objetos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es la programación directa, por así decirlo, o tradicional en PHP. Bien, pero ahora vamos a ver lo que son las funciones. Entonces voy a crear aquí un archivo nuevo que va a ser el 5.php y esta va a ser las funciones. Entonces voy a crear un subtítulo aquí, título, y esto van a ser las funciones. Bien, abrimos, cerramos nuestro bloque PHP y ahí ya empezamos nuestra práctica. Bien, entonces la función ya sabemos que son programas reutilizables, ¿sí? Podemos programar una cierta función que haga un cierto evento y luego esta función va a esperar parámetros. En el momento que le llamamos, va a esperar que le pasemos parámetros y estos parámetros se van a encargar de ejecutar la lógica que existe dentro de esa función. También hay funciones que son predeterminadas, funciones propias del sistema, ¿verdad? Y la función entonces se declara con la palabra function. Adentro están los parámetros, puede que tenga o puede que no tengan parámetros, y luego ahí abajo están las instrucciones de código, vamos a decir. Entonces, de esa forma se establece una función y para llamarla a la función, lo que me faltó fue el nombre de la función. Generalmente suele ser nombre de la función. ¿Sí? Nombre de la función, esto es algo, solo una convención, ¿verdad? De que nos dice que la función, la primera letra va a estar en mayúscula y si tenemos nombre de algo, nombre de otra cosa, entonces le ponemos también en mayúscula a eso, ¿sí? Entonces, de esa forma se sugiere, ¿verdad? No, tampoco es un imperativo, tampoco es una condición, que si no pones así no te va a funcionar, ¿verdad? Pero es una sugerencia en el ámbito de la programación que te dice que las funciones deben llamarse de esa forma para que cualquier programador pueda entender. Entonces, vamos a ver una función básica, función, y esa función le damos un nombre, hola mundo, le vamos a llamar a la función. Abrimos, cerramos paréntesis y abrimos, cerramos llaves, y ahí adentro se va a encontrar mi bloque de instrucción. ¿Qué vamos a poner ahora? Nada más que un simple hola. Hola mundo desde una función. Cerramos ahí con punto y coma. Y esto vamos a irnos ahora hasta nuestro ejercicio número 5. Tenemos el título funciones y no tenemos todavía el hola mundo. ¿Por qué todavía no tenemos eso? Porque tenemos que llamarle a esa función.
¿Y cómo le llamamos a esa función? Simplemente por el nombre. Entonces, lo que hacemos es, ahí hacemos un hola mundo, abrimos, cerramos paréntesis, cerramos con punto y coma y eso sería todo. De esa forma le estoy llamando a la función. ¿Sí? Entonces, llamar a la función. A la función siempre se le llama fuera a su bloque. Y generalmente vamos a tener aquí un valor que es el de return. ¿Sí? Siempre vamos a tener un return de una función. Difícilmente vamos a hacer un eco dentro de una función, sino que la función va a ser más bien una operación, ¿verdad? Ya sea un select, un insert, un update, delete, etcétera, ¿sí? Y siempre vamos a esperar un return de algo. Bien. Vamos a ver ahí cómo funciona esto. Y ya tenemos hola mundo de una función que sería este valor que está aquí. Bien, esa sería entonces una función básica. Ahora lo que vamos a hacer es una función, pero ya pasándole parámetros. Entonces voy a crear aquí un eco, br, no, un h1 directamente ya. Y aquí un h1 también. Le voy a decir funciones con argumentos. O pasándole argumentos mejor. Pasándole argumentos. Bien. Voy a cerrar con punto y coma. Voy a guardar y veo el resultado. Allá tenemos nuestro título. Y ahora vamos a crear la función. Entonces para crear la función, nuevamente la palabra function. Le pasamos el nombre de la función. Lo que vamos a hacer es una función que nos traiga nombres. ¿Sí? Entonces voy a poner acá nombres, nombre familiar, por ejemplo. Entonces de esta forma se establece una función. Con esta convención, vamos a decirla. Aquí mayúscula y aquí mayúscula. Y aquí le vamos a esperar un parámetro, ¿sí? Que va a ser nombre. Voy a esperar como un parámetro. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir eso. Vamos a imprimir el nombre del familiar es dos puntos espacio y ahí vamos a concatenar. ¿Qué es lo que vamos a concatenar? El nombre. Y podemos crear aquí también un br. ¿Sí? Ahí. Bien, de esa forma sería entonces listo. Ahora, ¿cómo hacemos para cargarle valores o para pasarle valores? Exactamente igual que el anterior. Le llamamos a la función. ¿Sí? Entonces aquí voy a crear un comentario. Utilizar o llamar a la función. Y le voy a poner nombre familiar. Abrimos y cerramos. Y le voy a pasar el nombre que es de tipo string en este caso. ¿Sí? No le dijimos nosotros de qué tipo de dato él va a esperar. Esa es eso es lo bueno que tiene PHP. Que no hace falta que vos le digas el tipo de dato que va a recibir o que vas a establecer, simplemente dándole valor, él ya toma eso por defecto. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, Juan. Puedo copiar esto y pegar ahí abajo. Y acá escribimos otro nombre. Puedo copiar y pegar otro otra vez. Y vamos a ver el resultado. Y ahí sería entonces, así estaría mi resultado. Inclusive esto si nosotros queremos, ya vimos que podemos hacer también, por ejemplo, un H2 aquí. Cerramos ese H2. O podemos poner un strong, por ejemplo, ahí, que sea eso eh, en negrita. Ahora vamos a probar. Strong. Y vamos a cerrar aquí el strong para que no me haga un salto de línea con el H2 que utilicé. Entonces ahí estaría. ¿Sí? Entonces de esa forma utilizamos la función pasándole los parámetros. También podemos pasarle dos tipos de parámetros. Entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar esta función. O bien vamos a crear nomás rápidamente uno más. Entonces ahora vamos a poner funciones pasándole dos parámetros. Dos argumentos o parámetros. ¿Sí? Sería lo mismo. Entonces function
Y vamos a ponerle otra vez nombre y año. Nombre y año. Abrimos, cerramos paréntesis. Y como parámetro le vamos a pasar el nombre de nombre, que sería variable nombre, coma, siempre va entre comas, los parámetros que le voy a pasar, y le voy a pasar año como otro parámetro. Bien, entonces lo que va a hacer esto internamente va a ser imprimir un eco. Entonces vamos a ponerle ahí el nombre, variable nombre, y vamos a poner su año de nacimiento es, siempre tiene que estar entre las comillas, su año de nacimiento es, dos puntos, espacio, y vamos a concatenar ahí el año, que sería año, de esta forma. Y también le podemos poner un BR para que haga un salto de línea. Bien, ahí estaría mi función con dos parámetros, y ahora vamos a ejecutar exactamente de la misma forma como hicimos la anterior. Vamos a llamarla la función nombre año, se llama mi función ahora, y entre los paréntesis le pasamos lo que son los valores. Entonces sería aquí, esto yo puedo pedir también, por ejemplo, que el usuario ingrese mediante un input y luego se procesa, ¿verdad? O sea, otra forma que podemos hacer, pero se hace a través de HTML, y con PHP nosotros procesamos nada más. También podemos hacerlo eso con JavaScript, que ya vimos cómo se hace también. Bien, entonces vamos a hacerlo manualmente. Vamos a decirle Sonia, le ponemos una coma y le ponemos un año de nacimiento, 1994. Cerramos con punto y coma. Voy a hacer otro. Y uno más para prueba. Y ahí tenemos. Entonces el resultado sería de esta forma. Sonia, su año de nacimiento es, y ahí vemos esos parámetros que le estuvimos pasando por aquí. ¿Sí? Entonces de esta forma se utilizan las funciones con tipo de datos carácter, vamos a decirle. Ahora vamos a hacer una pequeña función más, que lo que va a hacer es una pequeña función de suma, ¿sí? Para ir culminando ya con nuestras funciones. Funciones, vamos a decirle de suma. Y esos parámetros nosotros vamos a pasarle manualmente. Entonces vamos a tener aquí la función suma números. Sí, lo ideal es suma números. Y ahí le vamos a pasar. Y le vamos a decir, ahora sí le vamos a decir el tipo de dato que queremos recibir. Vamos a ser un poco más específico, y vamos a ver también que en PHP se puede hacer esto, ¿sí? Le podemos decir int, por ejemplo acá, y le decimos nr1, ¿sí? Coma, int también, y le vamos a decir nr2. Abrimos y cerramos las llaves, y ahí va a ser un return, que lo que me va a retornar, va a ser eh, el resultado de A, perdón, el resultado de número uno más el resultado de número 2. Que tiene que ser número 2. Número 1, número 2. También podemos crear una variable que se llame suma, y dentro de esa variable metemos esta operación, ¿sí? Eso ya es cuestión de ir practicando, experimentando, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo así más facilito, ¿verdad? Entonces tenemos número 1, número 2, y ahí ya utilizamos lo que es el return. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esta función? De la misma forma que siempre, ¿sí? Si queremos imprimirle, por ejemplo, un mensaje, podemos hacer lo siguiente. Podemos tener aquí un eco, y la suma es, dos puntos, espacio, y ahí vamos a concatenar con un punto, se hace la concatenación de esa función, suma
números. Suma números. Abrimos, cerramos los paréntesis y ahí le pasamos los valores. Le voy a pasar el valor 10 y el valor 5, por ejemplo. Cerramos eso y vamos a ver el resultado. Y ahí tenemos, la suma es 15 y eso lo hicimos mediante una función. Bien, hasta aquí entonces lo que son las funciones dentro de PHP. Bien, ahora continuando lo que vamos a ver son los array. Así que son también otra de las estructuras siempre vistas en cualquier lenguaje. Vamos a llamarle al archivo número 6.php y ahí lo que vamos a ver son entonces los arrays. Entonces voy a crear aquí un h1 como siempre. Arrays. Entonces vamos a ver lo que son los arrays bidimensionales y los arrays normales, por así decirlo, que son los vectores, y también vamos a ver lo que es una matriz. Y vamos a ver cómo recorrer también esto ahora. Bien, entonces vamos a crear ahí nuestra estructura PHP. Y ahí vamos a ingresar un array. Entonces ya vimos anteriormente cómo se hacen los arrays. Le voy a llamar a este array autos. Y esto va a ser igual a un array. Y ahí abrimos las llaves. Y le ponemos los distintos valores, ¿sí? Entonces autos, vamos a ponerle por ejemplo, no sé, Volvo, Toyota, Kia. Bien. Establecimos nuestro array de datos y lo siguiente que podemos hacer es recorrer ese array. Entonces vamos a ver dos formas de recorrer. Una que sería la forma manual. Entonces utilizamos un echo y vamos a ponerle tengo un, dos puntos, y ahí vamos a concatenar el valor que tiene la variable autos, pero en su posición 0. ¿Sí? Este sería su índice 0 entonces. Luego voy a concatenar el otro, le voy a poner un punto aquí, voy a abrir unas comillas, voy a poner una coma, voy a cerrar ahí y voy a poner otro punto para concatenar de nuevo y voy a concatenar el auto número 2. Sería el auto de autos en la posición 1. Lo mismo voy a hacer, voy a poner un punto ahí, voy a concatenar y porque tenemos nada más tres elementos, voy a poner y, cierro comillas, le pongo un punto para volver a concatenar y nuevamente la variable autos, y esta vez ya en la posición número 2. Con eso ya tenemos todo, ¿verdad? Voy a cerrar aquí con punto y coma. A ver, autos. Voy a concatenarle también aquí un punto y creo que hay una excesiva cantidad de comillas. En realidad lo que me faltó fue un punto. Aquí, por ejemplo, tengo un y ahí tengo que concatenar. Entonces me faltó ese punto ahí. Voy a guardar eso y ahí ya tenemos. Bien, vamos entonces hasta ese ejercicio 6. Voy a cerrar el anterior. Voy hasta el 6. Y ahí ya tengo un Volvo, Toyota, Kia. Entonces, de esta forma lo que hacemos es accedemos manualmente a cada elemento de ese array. Otra de las formas de acceder que tenemos y las más utilizadas es con el for each. Entonces voy a crear aquí un echo, voy a crear un subtítulo, h2, h2 y le voy a poner recorrer array con for each. For each. Bien, guardar, ahí tenemos el título y ahora vamos a hacer el for each para recorrer ese array. Entonces para eso utilizamos la palabra for each, abrimos los paréntesis, abrimos, cerramos las llaves
y ahí adentro vamos a introducir esa variable que queremos recorrer, que sería nuestro array autos. Entonces autos, y yo lo puedo encerrar con un as, o es necesario en realidad esa palabra reservada as, y esto voy a guardar el iterador dentro de otra variable que le puedo llamar autos o le puedo llamar auto, como yo quiera, ¿verdad? Bien, entonces ahí luego ya hacemos un eco para imprimir el resultado. Ahí vamos a imprimir, por ejemplo, auto. Bien, vamos a ver el resultado. Y ahí tenemos entonces Volvo, Toyota y Kia, que son las tres marcas de vehículo que ingresé. Bien, esta sería entonces la forma de traer los valores. Pero en realidad nosotros cuando recorremos un select o una consulta de base de datos, lo que necesitamos es el índice y también los valores. Entonces hay una forma de traer el índice y se hace de la siguiente forma. Entonces voy a dejar esto ahí, recorrer con for each y traer el valor del array, ¿sí? Y voy a crear otro for each abajo. Entonces traer el valor del array y el índice. Entonces, para traer el valor y el índice, lo que va a cambiar es el orden, ¿sí? Entonces acá va a estar mi índice. Entonces le voy a decir as index, siempre con una variable. Y aquí voy a utilizar el símbolo de flecha, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es, este va a ser el index y este va a ser el valor, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a concatenar nomás ya ese índice. Podemos poner inclusive un pequeño texto ahí, el índice es dos puntos y ahí vamos a concatenar con un punto index. Y podemos poner aquí otro punto, abrimos unas comillas y la marca es dos puntos y ahí le llamamos al auto, ¿sí? Vamos a guardar esto, a ver que está mal aquí, un punto ahí, aquí me faltó un punto para concatenar. Eso sería. Entonces, ¿qué es lo que me tiene que devolver? Me tiene que devolver el índice y también el valor. Vamos a ver. Y ahí está. Efectivamente me trae el índice de 0 y la marca es. Y después ya me trae el otro. Entonces lo que podemos hacer es aquí. Le concatenamos. Se me borró. Concatenamos un BR, por ejemplo, para que me haga un salto de línea. Y con eso ya solucionamos. Ahí estaría. ¿Sí? Entonces ya vimos cómo utilizar el for each y traerlo también de forma manual. Bien, lo siguiente que podemos ver también rápidamente, ya para ir concluyendo con nuestro capítulo de básico de introducción, son los arrays bidimensionales. Entonces voy a crear rápidamente aquí un H1, voy a cerrar H1 y vamos a llamarle directamente bidimensionales. Ya estamos en el capítulo de array, entonces ya sabemos qué es eso. Entonces ahí ponemos un eco, lo podemos hacer así, más fácil. Seleccionamos todo y ahí le damos la comilla doble y ya tenemos eso. Entonces ahí ya me aparece mi subtítulo y los arrays bidimensionales son iguales que los anteriores, ¿sí? Solamente que tienen más de una dimensión, tiene filas y columnas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos crear una, unos autos otra vez, ¿sí? Como tenemos nuestro ejemplo, yo estoy siguiendo los ejemplos que están en nuestro documento. Tenemos un array que tiene autos y luego tenemos valores en stock y luego el saldo, ¿sí? La cantidad que sobra. Entonces vamos a tener un array de tres valores, por así decirlo, ¿sí? Entonces voy a tener una variable que le voy a llamar auto, porque ya le llamé autos al anterior, entonces vamos a llamar auto a este. Y este va a ser igual a un array y ese array lo que va a contener son otros arrays, ¿sí? Entonces voy a cerrar aquí el punto y coma, le voy a dar un enter y aquí voy a crear otro array. Entonces ahí voy a tener un array de un vehículo que va a ser Volvo, por ejemplo, coma, le voy a pasar ahí los valores. Ya vemos cómo
podemos pasarle en PHP valores en un array. Por ejemplo, a diferencia de Java, que él solamente admite un tipo de dato en un array. Vimos que JavaScript, por ejemplo, es más flexible en ese sentido, admite números y letras. Y ahora vemos que PHP también admite números y letras. Entonces le ponemos aquí una coma, establecemos otro array y este array va a ser de mi siguiente vehículo que le voy a llamar, no sé, BMW y vamos a ponerle 15 y 13 como otro valor. Luego aquí otra coma, voy a copiar ya directamente esto, voy a pegar abajo, voy a cambiar aquí el nombre, Toyota. Este valor vamos a cambiarle nomás. Y aquí le vamos a llamar, no sé, Nissan 23. Bien, ese sería entonces nuestro array. Y ese array contiene otra vez otros arrays, que sería un array multidimensional. Y ahora lo que vamos a hacer para finalizar va a ser imprimir esto con un echo. Y lo que vamos a imprimir va a ser auto, y ahí entonces le pasamos esto. Entonces auto en la posición 0, en la columna 0 y en la fila 0, punto, y ahí vamos a poner un mensaje. Los puntos en stock, puntos, y ahí vamos a concatenar las comillas dobles, le ponemos un punto y otra vez auto, pero esta vez la columna 0 siempre, pero la fila 1, que me traiga ya ese valor 1 que sería este que está aquí. ¿Sí? Luego lo mismo, punto, el siguiente dato también vamos a traer que sería este. Y ahí vamos a ponerle otra vez el saldo es, punto, espacio, vamos a dejar espacio ahí para que se quede bien. Y acá vamos a poner un punto, otra vez auto. Entonces siempre en la fila 0, pero esta vez ya en la columna número 2. Y ahí vamos a concatenar un BR para que me haga un salto de línea. Ya tenemos ese salto de línea, ya tenemos los valores del primero. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los siguientes. Entonces tenemos, como tenemos 1, 2, 3, 4 valores, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que va a cambiar? Acá ya va a ser la fila 1, la fila 1, la fila 1, perdón, la fila 2 y 3. Acá lo mismo, ¿sí? Sería 1, 2, 3. Y acá lo mismo, 1, 2 y 3. Entonces este sería la fila y esta sería la columna. Entonces la fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2 y así sucesivamente. Vamos a guardar esto y vamos a ver cómo sale. Y ya está. Entonces Volvo en stock 22, saldo 18. Esto generalmente se usa mucho, pero con valores de base de datos, ¿verdad? Bien, hasta aquí entonces nuestro capítulo de lo que son los arrays.